So, mi eterno y soberano Dios, para compartir tu palabra. Seas tú limpiando estos labios de barro, seas tú hablando por medio de ellos, porque yo necesito tu palabra. Sin tu palabra no somos nada. Tu palabra es la única que nos enseña, nos reprende, nos muestra el camino hacia la vida eterna. Por tal motivo, Señor, en este momento, háblanos. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Aleluya. Maravilloso eres tú, mi Señor Jesús. Bendito eres tú, Padre Celestial. Subámosle un poquitico de volumen al programa de Audacity. Ese programa graba la enseñanza y de esa forma es que le comparto a todos ustedes el audio mañanero todos los días. Tema: los dos testigos. ¿Quiénes son los dos representantes de Dios en el tiempo del fin, profetizados en Apocalipsis? ¿Qué harán ellos? ¿Por qué son dos los testigos? ¿Cuáles son los diferentes puntos de vista sobre quiénes son los dos testigos descritos en Apocalipsis? Vamos a verlo en este momento. Apocalipsis 11:3-12. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Cuando hayan acabado su trabajo, su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, me imagino que cantarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.
En el libro de Apocalipsis dice Dios: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. El texto esencial en Apocalipsis 11:3-12 habla de 2 hombres importantes involucrados en el fin de los tiempos, conocidos como los 2 testigos. Sabemos que su llegada es futura. Existe cierta incertidumbre con respecto a la identidad de estos 2 hombres. ¿Quiénes son? Generalmente se dan 3 puntos de vista. Primero, muchos sugieren que estos 2 hombres serán Moisés y Elías. Gracias. A Moisés se le dio la capacidad de convertir el agua en sangre en la primera plaga, donde dejó rojo el río Nilo. Éxodo 7, 14, 25. Esta misma habilidad pertenecerá a los 2 testigos. Apocalipsis 11:6. Elías tenía la capacidad de orar y hacer que el cielo dejara de enviar lluvia, al igual que los 2 testigos. Primera de Reyes 17:18, Apocalipsis 11:6. Elías también destruyó a algunas personas con fuego. Segunda de Reyes 1. Y fuego saldrá de las bocas de los testigos y destruirá a sus enemigos. Apocalipsis 11:5. Además, tanto Moisés como Elías se aparecieron en la transfiguración del Señor Jesucristo, como dando cierto precedente que podían regresar una vez más. Mateo 17, 3, 4. Una segunda opinión sostiene que estos 2 testigos serán Enoc y Elías. La razón principal de este punto de vista es que Enoc y Elías son los únicos 2 hombres registrados en la Biblia que fueron llevados por Dios sin saborear muerte, sin morir. Enoc un día desapareció porque Dios se lo llevó y fue al cielo. Génesis 5, 23, 24, Hebreos 11, 5. Mientras que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego en presencia de su ayudante Eliseo. Segunda de Reyes 2:11. Nunca han experimentado una muerte terrenal. Esta mala interpretación sugiere que estos 2 hombres podrían volver a morir y experimentar la resurrección en el futuro como los 2 testigos. Una tercera opinión, repito, opiniones, sencillamente sostiene que los 2 testigos serán 2 hombres en el futuro que tendrán poderes similares a Moisés y a Elías. Si bien no es comprobable que los 2 testigos sean Moisés, Elías o Enoc, el texto no requiere interpretación ni especulación. Estimados oyentes, sabemos que Dios puede volver a levantar hombres que tengan el poder de convertir el agua en sangre y evitar que la lluvia caiga. ¿Qué hay imposible para Él? Nada. Estas señales confirmarán a muchos que su trabajo y enseñanza son, pero del Señor. Él es el que da esa capacidad, ese poder, nadie más. Como resultado de sus acciones y resurrección, muchos judíos
y probablemente una multitud de gentiles también creerán en el Señor. Después de su resurrección y ascensión, se nos dice: en ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:13. Qué bendición, ¿cierto? Dieron gloria al Dios del cielo. Se dice que todas estas actividades tienen lugar en el tiempo de la tribulación prevista en el libro de Apocalipsis. Será un tiempo de gran juicio, durante el cual se construirá un templo judío. Se harán ofrendas conforme al ritual establecido en el primer pacto, y el anticristo o futuro gobernante mundial profanarán el templo y se declararán a sí mismos como dioses. El trabajo de estos dos testigos es oponerse, realizar oposición a este líder malvado, y ayudará a señalar a muchos al verdadero Dios durante estos días finales y difíciles. Hay mucha especulación acerca de quiénes serán estos dos representantes de Dios y su ministerio de 3 años y medio. 3 años y medio. Veamos lo que la Biblia, la única fuente verdadera de información sobre el tema, dice acerca de estos personajes especiales. Conexión con Zacarías. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Zacarías 4, 11, 14. Esta declaración parece ser una continuación de una profecía que Dios dio al profeta Zacarías para mostrar que Dios lleva a cabo las cosas en verdad y por medio del poder de su Espíritu. Zacarías 4, 2, 10. El aceite de oliva simboliza el Espíritu Santo de Dios. Y Dios animó a Zorobabel, quien condujo la reconstrucción del templo, a recordar que las cosas espirituales serían llevadas a cabo por medio del Espíritu de Dios y no por su propia fuerza o ingenio. Zacarías 14, 6. Después de explicar este principio importante acerca de cómo se lleva a cabo su obra, Dios regresó a la visión de los olivos que Zacarías había visto. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4:14. No que 2 seres humanos transformados estén allí en el cielo para luego volver a la tierra a morir, sino que la visión o imagen de cosas celestiales que serán en el futuro corresponde a lo que el apóstol se refiere en cuanto a lo que Dios ha determinado en su sola voluntad y las sazones y tiempos. Romanos 4:17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Como está escrito, que por padre de muchos gentiles te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son.
En el libro de Apocalipsis, Dios revela que estos dos individuos, quienes estarán llenos del Espíritu Santo de Dios para hacer su obra, surgirán para cumplir su ministerio como testimonio profético y de luz al mundo. Así como Dios llevó a cabo las cosas a través del poder de su Santo Espíritu durante el tiempo de Zorobabel, Él hará lo mismo a través de sus dos testigos durante los tiempos del fin. Surge una pregunta: ¿por qué dos testigos? ¿Por qué no son 3 o 4? ¿Por qué dos testigos? A través de la Biblia hallamos que Dios a menudo trabaja con dos personajes, con dos individuos. Durante el tiempo en que Zacarías escribió, Zorobabel sirvió como gobernador y un hombre llamado Josué sirvió como el sumo sacerdote. Zacarías 3:1. Anteriormente, Dios había usado a Moisés como el líder de los antiguos israelitas y a su hermano Aarón como el sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo envió a sus discípulos de 2 en 2, Marcos 6:7. Aunque ocasionalmente llevaron a otros para que viajaran con ellos, Pablo y Bernabé trabajaron juntos para llevar el evangelio a los gentiles. Cuando dos personas trabajan juntas, unidas, con un mismo propósito, a menudo pueden ser más productivas que cuando trabaja uno solo o una sola. Reconociendo este principio, Eclesiastés 4:9-10 declara: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá quien lo levante. Otra razón por la que Dios tendrá dos testigos es debido a la importancia de tener por lo menos dos personas que testifiquen en asuntos judiciales. Como Deuteronomio 19:15 declara: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 17:6. Al tener dos testigos, Dios está siguiendo su propósito por medio de ellos, advirtiendo a las personas que se arrepientan de sus pecados antes de castigarlas por no prestar atención a sus instrucciones, a sus enseñanzas. Miremos la labor de los dos testigos. El relato en el libro de Apocalipsis nos da claves acerca del trabajo de los dos testigos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11:5-6. A medida que estos representantes de Dios den testimonio al mundo de que toda la gente necesita arrepentirse de sus pecados, ellos tendrán unción del Espíritu Santo para hacer milagros que nos recuerdan otros profetas de Dios. Como Elías, ellos tendrán el poder para detener la lluvia y matar a cualquiera que trate de dañarlos.
Moisés, ellos tendrán el poder de convertir el agua en sangre y golpear la tierra con plagas. Pero hacer que la gente sufra no es su misión principal. En lugar de eso, al igual que Elías, su meta será instar, promover, apoyar a los seres humanos a volver sus corazones a Dios. Primera de Reyes 18:37. Elías sirvió durante un tiempo cuando el antiguo Israel se había corrompido excesivamente bajo el rey malvado Acab y su esposa satánica Jezabel. Las profecías bíblicas muestran que la tierra entera se corromperá antes del regreso del Señor Jesucristo, según de Timoteo 3:13. Y este será el ambiente en el cual llevarán a cabo su ministerio los dos testigos. Vamos a mirar prototipos bíblicos. A través de los años se han propuesto muchas explicaciones para los dos testigos. A menudo se ha citado a profetas anteriores como tipos bíblicos de lo que harán los dos testigos. El comentario del expositor bíblico dice: las identificaciones van desde dos personajes históricos bajados del cielo a la vida terrenal, hasta dos grupos simbólicos o hasta dos principios simbólicos, tales como la ley y los profetas. Tertuliano, en el 220 después de Cristo, un polémico escritor religioso, abogado y filósofo del siglo III después de Cristo, identificó según su interpretación personal a los dos, Enoc y Elías, sin fundamento alguno, lógico, pues estos fueron trasladados sin ver muerte, y no es razonable ni imaginar siquiera o llegar a pensar que ellos volverán después de haber sido transformados, porque al reino de Dios no entra carne ni sangre, para después volver a un mundo contaminado a probar muerte. Génesis 5:24, Hebreos 11:5. Algunos protestantes de la Reforma y evangélicos trinitarios, descendientes de estos, presumen aceptar tal interpretación falsa sobre estos dos testigos actualmente, como lo sostuvo Tertuliano antiguamente. Para muchos es intrigante la identidad de los dos testigos, y más intrigante resulta su origen. Es decir, su aparecimiento está envuelto en total misterio. Como tal, no se encuentran pormenores para su identificación, y aunque eso es así, muchas personas han intentado identificarlos con personas de origen humano que pertenecieron al pasado. La idea más especulativa entre las personas que intentan identificarlos proviene de los siglos III y IV después de Cristo, de un escrito apócrifo. Repito, de un escrito apócrifo que, como es normal en ese tiempo de literatura, es anónima e incierta. Una prueba de esto la proporciona el autor Aurelio de Santos en su traducción de las Actas de Pilato o Evangelio de Nicodemo. Observemos lo que este escrito apócrifo dice. Capítulo 9, página 25. Id pues camino del paraíso, teniendo asido de la mano al primer padre, a Adán. Y al llegar hizo entrega de él, así como también de los dos demás justos, al arcángel Miguel. Y cuando entraron por la puerta del paraíso,
le salieron al paso dos ancianos, a los que los santos padres preguntaron: ¿quiénes sois vosotros, que no habéis visto la muerte ni habéis bajado al infierno, sino que vivís en cuerpo y alma en el paraíso? Uno de ellos respondió y dijo: yo soy Enoc, el que agradó al Señor y a quien él trasladó aquí. Este es Elías, el tisbita. Ambos vamos a seguir viviendo hasta la consumación de los siglos. Entonces seremos enviados por Dios para hacer frente al anticristo y ser muertos por él, y resucitar a los 3 días, y ser arrebatados en las nubes al encuentro del Señor. Estimados oyentes, esta historia, aunque sea llena de esperanza, es totalmente irreal. Describe escenas en las cuales su autor describe propia imaginación, hasta el grado de que alguien ordena al Señor Jesucristo a tomar de la mano al primer hombre, Adán, y a todos los justos, para conducirlos al paraíso hasta entregarlos al arcángel Miguel. Es enteramente obvio que el escritor de esta narración falsa no conoce el contenido de las escrituras del Nuevo Pacto. De otra manera, habría sabido que Pablo, por inspiración de Dios, ha declarado que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Romanos 5:14. De haberlo sabido, este escritor probablemente habría modificado su narración, pues entre tanto él le otorga a Adán la salvación, los escritores inspirados lo identifican como uno que por su pecado introdujo el pecado al mundo con su desobediencia, tal como está confirmado en Génesis. Lo que llama la atención para nuestro estudio es que la persona que escribió este apócrifo decidió incluir a los 2 testigos mencionados en Apocalipsis 11:3 e incluso hasta los hace hablar, informando que volverán a la tierra en la consumación de los siglos, y a ambos da los nombres de Enoc y Elías. Ha sido a partir de este escrito falso, apócrifo, que ha surgido una lista bastante considerable de personas que escriben después exponiendo sus ideas acerca de los 2 testigos. Lo que resulta sorprendente es que todos toman la idea original de este escrito falso, escrito apócrifo, dando a entender que han estudiado el asunto profundamente hasta llegar a la conclusión que los 2 testigos son Enoc y Elías, omitiendo que lo tomaron de un escrito que no es aprobado en el canon del Nuevo Testamento. Los historiadores formales, cuyo propósito es establecer el tiempo aproximado o determinado del escrito, cuando fue realizado, nos ayudan a entender que desde el siglo IV de nuestra era, la identificación de los 2 testigos ha sido un tema de curiosidad y de interés, hasta el grado que algunas personas inventaron historias y pretendieron igualarlas con los escritos inspirados. El deseo de descubrir los secretos proféticos sobre escenas que no están reveladas en la Biblia ha sido la razón por la cual algunas personas han intentado buscar en el trasfondo bíblico alguna información que ayude a descubrir lo que ellos creen que está oculto. Lo peor de todo es que
con el transcurrir del tiempo, el número de interpretaciones incorrectas ha crecido grandemente. Ya se han transcrito arriba la porción del apócrifo Evangelio de Nicodemo, el cual no solo es un cuento en el cual, según el autor, heredarán la gloria buenos y malos, obedientes y desobedientes. La mención que se hace de Enoc y Elías, quienes aparecen viviendo en la gloria en cuerpo y alma, y hasta sostienen un diálogo con uno de los supuestos padres de la iglesia redimidos, en el cual Enoc dice: ambos vamos a seguir viviendo hasta la consumación de los siglos, entonces seremos enviados por Dios para hacer frente al anticristo y ser muertos por él, y resucitar a los 3 días y ser arrebatados en las nubes al encuentro del Señor. Es obvio que el autor de este falso escrito apócrifo profesa la fe católica, eso sí es descubrible, dentro de la cual se cree que algunos presuntos santos de los siglos antenicenos, o quizás todos, van al cielo en cuerpo y alma, conservando el mismo estado consciente que trajeron al nacer, y desde el cielo miran a los familiares, se alegran o entristecen por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo con esa enseñanza, en tal condición de inmortalidad de cuerpo y alma, las personas son capaces de razonar y de vivir eternamente en la gloria sin necesidad de transformación alguna. Es decir, de esa transformación mencionada por Pablo en 1 Corintios 15:50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. De esa manera, desde que nacieron Enoc y Elías, no sufrieron transformación alguna después de muertos, según ese escrito apócrifo. Y aunque el apóstol Juan haya declarado que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, Juan 3:13, el autor de este falso apócrifo, bajo comentario, no pone atención a esa verdad y los coloca en cuerpo y alma gloriosa, en el paraíso, y que vendrán así a morar entre los hombres otra vez. Es así, estimados oyentes, como siguiendo ese escrito apócrifo, muchos comentaristas han estado a lo largo de los años descubriendo su supuesta que los 2 testigos son Enoc y Elías. Otros se han separado de la enseñanza y han descubierto supuestamente que en realidad no son Enoc y Elías, sino Moisés y Elías. Y así sucesivamente. Ya hemos visto que los poderes de Elías para detener la lluvia y matar a los que intentaron dañarlo fueron precursores de los poderes que tendrán los 2 testigos. Pero hay que tener en cuenta todavía otra referencia a Elías. Hablando del ministerio de Juan el Bautista, Lucas 1:16-17 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estimados oyentes, este pasaje muestra que Dios puede enviar representantes que cumplan su propósito, tal como Juan el Bautista, con un ministerio y poder similar a los del profeta Elías, que es la virtud del Espíritu Santo de Dios.
Mientras que Juan el Bautista fue un cumplimiento de la profecía en Lucas 1, indicando que Juan el Bautista haría obra como la de Elías, Malaquías 4, 5, 6, indica aún otro cumplimiento de una obra como la de Elías en el tiempo del fin. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5, 6. Algunas veces las profecías pueden tener múltiples cumplimientos. Y esta profecía respecto a la obra de Elías parece ser una que cae dentro de esta categoría. En el caso de Juan el Bautista, se nota claramente que es un tipo de Elías. Y el relato en Malaquías 4 indica que en Israel, el pueblo de Dios, también se hará una obra en el espíritu y poder de Elías al final de esta era. Finalmente, los dos testigos completarán su ministerio con el poder de Dios. La explicación de los dos testigos, que parece adecuarse mejor a las Escrituras, es que ellos serán dos seres humanos reales, escogidos de entre el pueblo de Israel, que profetizarán en el espíritu y el poder de Elías durante la gran tribulación. Ellos vendrán para advertir al mundo que se arrepientan de quebrantar las leyes y la palabra y enviarán plagas como castigo por la desobediencia durante los 3 años y medio de su predicación. Dos seres que son falsificaciones de dolor. Miremos dos seres que son falsificaciones de los dos testigos. En el libro de Apocalipsis, Dios revela una profecía con respecto a dos individuos llamados, el uno, la bestia, y el otro, el falso profeta, quienes se opondrán a la obra de los dos testigos de Dios. La bestia será el líder civil a quien toda la gente de la tierra, excepto los fieles a Dios, seguirán. Apocalipsis 13, 3, 8. El falso profeta es la cabeza del sistema religioso que apoyará a la bestia. Una herramienta para entender la profecía es el principio de tipo-antitipo. El relato en Éxodo 7, 10, 12 nos da una muestra de las cosas que sucederán en el tiempo de los dos testigos. Comienza con el primer encuentro entre Moisés y Faraón. Observen bien. Bajo la dirección de Moisés, Aarón tiró la vara y ésta se convirtió en una serpiente. Los magos, Janes y Jambres, también hicieron lo mismo con sus varas. Éxodo 7, 11, 12. El agua se convirtió en sangre y los magos hicieron la misma cosa. Éxodo 7, 22. Estos milagros fueron hechos en presencia de Faraón. Durante la gran tribulación, el falso profeta también hará milagros. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Hablando de esta misma persona, Apocalipsis 13:11, 13:14 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Quiero que me entiendan, Satanás usará a la bestia y al falso profeta como falsificaciones de los dos testigos. Será un encuentro, será una pelea entre ellos. ¿Quién tiene más poder? Igual que lo que pasó con Faraón. Como resultado, Satanás continuará engañando al mundo entero por medio de señales y prodigios mentirosos y la falsa religión. Mateo 24:24, segunda de Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 12:9. Espero que me estén entendiendo. Después de que los dos testigos completen su ministerio de 3 años y medio de predicar el evangelio al mundo entero, ellos serán muertos, los matarán. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los moradores de la tierra, imaginémonos esas noticias a nivel mundial por la internet, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis 11, 7, 10. Preguntémonos, ¿por qué se regocijará la gente malvada por la muerte de estos dos testigos? Porque a la gran mayoría de las personas en el mundo no les gusta su mensaje de arrepentimiento. A la gente no le gusta que le digan que lo que está haciendo es malo, que están pecando y necesitan cambiar. A nadie le gusta eso. Ellos estarán enojados, enojadísimos por las plagas traídas sobre ellos como castigo por su falta de arrepentimiento, por sus pecados, y culparán a los dos testigos por el tormento que sufrirán. Por ese motivo, se regocijarán, pero su regocijo no durará mucho. Después de 3 días, Dios los resucitará y sus enemigos los verán ascender al cielo. Imaginémonos, ahorita cualquiera está en el otro lado del mundo y por internet lo vemos. Cualquier cosa. Y los verán resucitar. Todo el mundo entero. Desde Pepito Pérez en adelante, los verán levantarse. En cuanto a su ascensión al cielo, esto ocurre antes de la venida del Señor. Y es algo que también sucederá a la gente que obedeció, o nos sucederá a nosotros que obedecimos en el tiempo de la gracia, según Hechos 2:38, la cual no verá muerte y seremos transformados con poder y gloria cuando seamos arrebatados a encontrar al Señor en los aires, mucho antes de la gran tribulación. La lección que aprendemos de los dos testigos es que Dios enviará a estos dos hombres representantes especiales para advertir a los seres humanos que se arrepientan y cambien sus caminos pecaminosos, que vuelvan sus corazones hacia Dios. También vemos que necesitamos tener cuidado con los falsos profetas, que según la profecía vendrán y han surgido antes, en algunos siglos. Tenemos que estar alertas para no ser engañados. Tristemente, muchos del nombre han sido engañados. Seamos fieles, respondámosle al Señor con fidelidad,
y permanezcamos en su palabra escrita ahora. Apercibámonos de lo que Él espera de nosotros y no prestemos atención ni oído a falsas interpretaciones o especulaciones sobre los dos testigos. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis, repito, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendito y maravilloso Señor, gracias te doy por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Ahora permite que tu palabra llegue a miles de almas que necesitamos aprender más de ella. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.